¿Cuántas horas por día pensás en el trabajo? No te digo mientras estás trabajando, sino fuera del trabajo, en la cama antes de dormirte, en la ducha, en el medio de una conversación con alguien que te importa. ¿Cuánto espacio mental ocupa eso que técnicamente termina cuando cerrás la computadora o salís de la oficina? Para la mayoría de la gente que vive en una ciudad moderna y tiene un trabajo de tiempo completo, la respuesta honesta es demasiado. Más de lo que elegirías si pudieras elegir. Y sin embargo hay algo interesante en eso, porque si alguien te preguntara si tu trabajo te da sentido, si es lo que le da propósito a tu vida, si es lo que te hace sentir que lo que haces importa, muchos de los que piensan en el trabajo demasiado contestarían que no, que el trabajo es lo que hay que hacer, que paga las cuentas, que tiene sus momentos, algunos hasta buenos, pero ¿qué sentido de verdad? No. Y sin embargo le dan la mayor parte de su tiempo consciente y su energía mental. Esa contradicción no es accidental. Es el resultado de algo que la cultura moderna hizo con el trabajo, de una narrativa que se instaló y que la mayoría acepta sin haberla elegido. Una narrativa que dice que el trabajo es donde te realizas, que la carrera es el proyecto central de tu vida, que lo que haces para ganarte la vida define quién sos. Y esa narrativa, en la mayoría de los casos, es falsa. Y en el fondo ya lo sabes. Hay una pregunta que los adultos se hacen entre sí constantemente y que los niños no se hacen. Cuando dos adultos se conocen, una de las primeras preguntas es ¿a qué te dedicas? Y la respuesta a esa pregunta funciona como tarjeta de presentación, como el primer dato relevante sobre quién es esa persona. Como si lo que alguien hace para ganarse la vida dijera algo fundamental sobre quién es. Eso no fue siempre así. Es un fenómeno histórico relativamente reciente. En sociedades preindustriales, la identidad de una persona estaba ligada a su familia, a su comunidad, a su lugar en una estructura social más amplia. El trabajo era lo que hacías, no lo que eras, y la mayor parte de la vida transcurría fuera del trabajo, en la comunidad, en la familia, en la religión, en rituales colectivos que daban sentido. La revolución industrial cambió eso, y el capitalismo tardío lo aceleró. De repente el trabajo no era solo la actividad a través de la cual se producía lo necesario para vivir. Se convirtió en el eje organizador de la vida entera. El tiempo se dividió entre tiempo de trabajo y tiempo libre, donde el tiempo libre era lo que sobraba después del trabajo. La identidad empezó a definirse a través de la ocupación. El éxito se midió en términos de logros profesionales. La autoestima empezó a fluctuar con la carrera. Max Weber, sociólogo alemán, trazó la conexión entre el protestantismo y lo que llamó el espíritu del capitalismo. La idea de que el trabajo duro y el éxito material son señales de virtud, casi de salvación, que el esfuerzo en el trabajo tiene un valor no solo económico, sino moral, que el que trabaja duro es una buena persona y el que no lo hace es una persona deficiente. Esa idea, secularizada y amplificada, es la que vivimos hoy. El trabajo como virtud, la productividad como medida de valor humano, el descanso como algo que hay que justificar, la identidad como algo que se construye a través de la carrera. Y esa idea tiene consecuencias. Una de ellas es que cuando el trabajo no da lo que se supone que tiene que dar, cuando no da sentido, cuando no da satisfacción, cuando no da la sensación de que lo que haces importa, la reacción no es cuestionar la narrativa. Es asumir que hay algo mal con vos, que elegiste el trabajo equivocado, que no trabajas lo suficiente, que todavía no encontraste tu pasión.
como si el problema fuera tuyo y no de la narrativa. Encontrá tu pasión y nunca vas a trabajar un día en tu vida. Es una de las frases más repetidas y más dañinas que existen sobre el trabajo. No porque sea completamente falsa, sino porque aplica a una minoría pequeñísima de personas en circunstancias muy específicas y se presenta como consejo universal. La mayoría de la gente no tiene una pasión vocacional clara. La mayoría de la gente tiene intereses, cosas que disfruta, actividades que le gustan más que otras. Pero esos intereses, cuando se convierten en trabajos, cambian de naturaleza. La presión de que lo que amas tiene que pagar las cuentas, de que tu disfrute tiene que ser productivo y eficiente y escalable, transforma la actividad de una manera que muchas veces mata exactamente lo que la hacía disfrutable. Hay investigaciones sobre esto. Adam Grant, psicólogo organizacional, encontró que transformar una pasión en trabajo puede reducir el placer que la persona siente por esa actividad, porque cambia la relación con ella. Pasa de ser algo que haces porque querés a algo que tenés que hacer, con todo lo que eso implica en términos de presión, de evaluación, de depender de ello para sobrevivir. Y hay algo más. La narrativa de la pasión desplaza la responsabilidad. Si no sos feliz en el trabajo, si no sentís que te realizás, la conclusión que la cultura ofrece es que no encontraste tu pasión todavía, que tenés que seguir buscando, que el problema es interno, individual, una falla de autoconocimiento o de coraje para ir detrás de lo que querés. Eso ignora completamente las condiciones estructurales, el hecho de que la mayoría de los trabajos disponibles no están diseñados para que las personas se realicen en ellos, que están diseñados para producir valor económico para alguien, que la satisfacción del trabajador, si aparece, es un beneficio secundario y no el objetivo. Bertrand Russell escribió un ensayo llamado Elogio de la ociosidad en 1932, que todavía es perturbador. Planteaba que la obsesión con el trabajo como virtud es una trampa, que las personas educadas en la creencia de que el trabajo es lo más importante de la vida son más fáciles de controlar, que el tiempo libre, el ocio genuino, la vida fuera del trabajo, son donde se desarrolla la persona, donde nace la cultura, donde ocurre lo que realmente importa, y que la economía moderna tiene interés en que eso no se vea así. No digo que el trabajo no pueda tener valor, puede tenerlo. Hay trabajos que contribuyen a algo real. Hay personas que genuinamente sienten que lo que hacen importa. Eso existe, pero no es la norma, y presentarlo como norma genera una expectativa que la mayoría de los trabajos reales nunca puede cumplir. Hay un fenómeno que se llama identificación excesiva con el trabajo, y sus consecuencias son bastante predecibles. La persona que construye su identidad principalmente a través del trabajo está en una posición estructuralmente frágil, porque el trabajo puede cambiar, el trabajo puede terminar, la empresa puede cerrar, la industria puede transformarse, y cuando eso pasa, la persona que era su trabajo no sabe quién es sin él. Hay personas que se jubilan después de décadas de vida laboral y entran en una crisis de identidad profunda, no porque la jubilación sea objetivamente mala, sino porque nunca construyeron una identidad que no dependiera del trabajo, y de repente esa estructura desaparece y no hay otra cosa que la sostenga. Hay personas que pierden el trabajo y sienten algo que excede la preocupación económica legítima. Sienten que perdieron algo de sí mismas, que sin el trabajo no saben bien quiénes son, que la pregunta ¿a qué te dedicas?, a la que respondían con confianza, de repente no tiene respuesta. Sartre lo llamaría un caso de mala fe en la dirección opuesta. No negar la libertad
sino reducirla a un rol. Definir la propia existencia a través de una función externa. Soy gerente de marketing. Soy médico. Soy emprendedor. Como si esos roles fueran la respuesta a la pregunta de quién sos, en lugar de ser simplemente lo que haces para ganarte la vida. Y la mala fe, en cualquier dirección, tiene el mismo resultado. Te separa de vos mismo. Te hace actuar en función de algo externo, en lugar de en función de lo que genuinamente sos. Hay otro costo que es más silencioso. La persona que le da al trabajo lo mejor de su energía y de su atención, que llega a casa agotada y sin recursos para otra cosa, que el fin de semana recupera para poder funcionar en la semana siguiente. Esa persona está invirtiendo el grueso de su vida en algo que en general no le devuelve lo que le da. Las relaciones que podrían ser profundas quedan en segundo plano porque no hay energía. Los proyectos personales quedan postergados porque no hay tiempo. El cuerpo acusa el impacto porque no hay espacio para atenderlo. Y todo eso se justifica con la narrativa de que es temporario, de que cuando las cosas se acomoden, cuando el proyecto termine, cuando la situación mejore, entonces sí habrá tiempo para lo demás. Pero lo demás, que siempre fue lo que importaba de verdad, nunca llega a su turno. Porque el trabajo siempre tiene algo más urgente. Frankl sobrevivió los campos de concentración y construyó una psicología entera sobre el sentido. Y una de las cosas que observó, tanto en los campos como en sus pacientes posteriores, es que el sentido no viene de una fuente única. No viene de tener un trabajo importante, o un título, o un logro. Viene de múltiples fuentes que en su conjunto dan la sensación de que la vida vale la pena. Identificó 3 fuentes principales. Los valores de creación, lo que aportas al mundo a través de lo que haces, que puede incluir el trabajo pero no se reduce a él. Los valores de experiencia, lo que el mundo te da a vos, las experiencias de belleza, amor, verdad que podés recibir. Y los valores de actitud, la manera en que te relacionás con lo que no podés cambiar, la postura que elegís frente al sufrimiento inevitable. El trabajo puede alimentar la primera fuente, pero si es la única fuente activa, la base es demasiado estrecha, y cuando esa fuente falla, todo el edificio se cae. Aristóteles tenía el concepto de eudaimonia, que generalmente se traduce como felicidad, pero que es más preciso traducir como florecimiento. La vida buena no es la vida que tiene el mejor trabajo o el mayor éxito profesional. Es la vida que ejercita las capacidades humanas de manera completa, las virtudes intelectuales y las morales, los vínculos con otros, la contemplación, la participación en la comunidad, el cuidado del cuerpo, el goce estético. El trabajo puede ser parte de eso, pero solo parte. Y tratar la parte como si fuera el todo es exactamente la trampa. Los estoicos tenían una distinción que aplica muy bien acá, entre las cosas que están en nuestro control y las que no. El trabajo, en gran parte, no está en tu control. El mercado laboral cambia, las empresas toman decisiones, los trabajos desaparecen. Si construís tu sentido en algo que no controlás del todo, tu sentido es frágil. Lo que está en tu control es otra cosa. ¿Cómo tratás a las personas? ¿Qué tipo de padre, madre, amigo, pareja elegís ser? ¿Qué haces con el tiempo que tenés fuera del trabajo? ¿Qué valores guían tus decisiones? ¿Cómo te relacionás con lo que no podés cambiar? Ahí hay algo más sólido. Algo que no desaparece si te cambian el trabajo. Esto no es un llamado a dejar todo. No es un argumento para no trabajar o para trabajar menos de lo que la situación requiere. Es algo más matizado. Es un argumento para cambiar la relación que tenés con el trabajo.
para dejar de pedirle algo que no puede darte, para dejar de medir tu valor como persona con la vara de tus logros profesionales, para dejar de aplazar la vida real hasta que el trabajo lo permita. El trabajo puede tener valor, puede ser parte de una vida con sentido, puede incluso ser algo que disfrutas, algo donde aplicas capacidades que te importan, algo que contribuye a algo más grande que vos. Todo eso es posible. Pero ese valor no viene de convertir el trabajo en el centro de todo. Viene de tenerlo en su lugar, de que sea una parte de una vida que tiene muchas otras partes que también importan. Que los vínculos que tenés fuera del trabajo existen y tienen tu presencia y tu energía, no solo tus obras, que hay cosas que haces porque las querés hacer y no porque alguien te paga por hacerlas, que el tiempo libre es real y no solo recuperación para poder seguir trabajando. Eso requiere cuestionar la narrativa, requiere preguntarte si la importancia que le estás dando al trabajo es la que vos elegís darle o la que la cultura dice que hay que darle. Si el tiempo que le dedicas es el que querés dedicarle o el que se fue instalando de a poco sin que lo eligieras activamente, y requiere empezar a construir las otras partes, no cuando el trabajo lo permita, ahora, con lo que hay, con el tiempo imperfecto e insuficiente que existe en el presente. Porque el sentido no aparece solo cuando las condiciones son perfectas. Aparece cuando elegís construirlo, con lo que tenés, en el lugar donde estás, con las personas que están disponibles. El trabajo no te va a dar eso. Ya lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese saber?